Muy bien. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a una sesión más del Seminario Permanente de Sociología Computacional, organizado por la Red Iberoamericana de Sociología Computacional y el Colegio de San Luis AC, a través del programa de estudios políticos e internacionales. El día de hoy tendremos la intervención del maestro en ciencias Damián Valdés Santiago, quien nos presentará su ponencia Análisis secuencial de actividades diarias, uso del tiempo durante el aislamiento social por COVID-19 en La Habana. Entonces, pues le damos la bienvenida al maestro Damián Valdés Santiago. Le agradecemos que nos dé esta charla y pues comenzaremos a presentar. Ahí está. Adelante, maestro. Gracias, muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos los que están presentes y han venido a escuchar esta charla sobre el tema que ya Antonio les adelantó. Y bueno, agradecer primeramente a la red por la invitación para dar esta charla en este seminario permanente de sociología computacional. Bueno, acá tienen la presentación, ahí tienen los datos de contacto míos por si quieren consultar alguna duda o que les mande algún tipo de bibliografía por ahí sobre lo que voy a hablar. Y entonces vamos a empezar. Como ven, el título dice análisis secuencial. O sea, es un tipo de análisis que incluye las secuencias. Y sale la pregunta, por supuesto, de qué es una secuencia. Nosotros sabemos, por los fenómenos que ocurren en nuestra vida diaria o en la naturaleza, que las secuencias están presentes en muchos lugares. Por ejemplo, el lenguaje, de alguna forma el lenguaje escrito es una secuencia. Aquí les traigo un concepto de Bustos Tobar que dice que una secuencia en lingüística es el conjunto de elementos de cualquier rango ordenados en sucesión. En este caso se refiere a caracteres o a palabras. Las películas son secuencias de frames que también, o sea, que están ordenados, secuencias de imágenes que están ordenados y que cuando se reproducen en ese orden dan la sensación de movimiento, por tanto también son secuencias. El crecimiento de las plantas y así sucesivamente muchos fenómenos naturales, las fases lunares, incluso la música son secuencias, porque son elementos de cierta naturaleza que siguen un orden y que la forma en que están ordenados tiene un significado. La lista sería muy larga, pero creo que de acá les puede quedar claro que la idea de las secuencias son elementos que siguen un orden y que ese orden, cuando varía, cambia el significado, vamos a decir así de alguna manera, que les damos cuando estamos analizando este tipo de datos. Ahora, ¿qué procesos o fenómenos de la vida cotidiana siguen un orden de paso? O sea, son secuenciales. Ustedes pudieran mencionar muchos. Por ejemplo, cuando vamos a ir a algún lugar y tenemos que tomar varios medios de transporte, varios autobuses, tenemos que seguir un orden, una secuencia para cogerlos, para tomar esos autobuses. Si estamos en el trabajo, tenemos un plan, no sé, diario, el que lo tenga así, donde por horas o por un intervalo de horas tenemos que hacer ciertas actividades y esos son secuencias también. Ahora, la acción cotidiana se compone de una serie de actos sucesivos o secuencias que en el caso de estas secuencias que son diarias o cotidianas le vamos a denominar microsecuencias para distinguirlas de otros tipos de secuencias que también se utilizan en las ciencias sociales. Muchos estudiosos, entre ellos Benjamin Conwell en su libro del 2015, señala o argumenta que esos fenómenos que ocurren en la escala temporal son muy importantes en la estructura social porque, por ejemplo, los individuos intentan alinear sus rutinas de actividades entre sí, por ejemplo, para sincronizar los horarios. Esto pasa, por ejemplo, en un hogar
donde quizás pensando en una pareja que tenga hijos, si los hijos están en edad escolar, tienen que organizarse para salir en el coche, dejar a los niños, etcétera. Y eso implica una estructuración, una sincronización entre los miembros de esa familia para lograr la tarea o las tareas que se proponen en un día determinado. Las microsecuencias sociales, lo pueden ver en el slide 10, se componen de dos elementos fundamentales. El periodo de tiempo discreto donde ocurre la acción, que pueden ser 5 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 1 hora, 3 horas, mediodía, lo que se necesite para la investigación, y el conjunto de unidades de acción observables que se realizan durante ese periodo de tiempo. Ese conjunto de acciones, fíjense que es un conjunto, no es una sola acción. Después vamos a discutir sobre esto un poquito más adelante. O sea, las microsecuencias sociales tienen dos elementos. En los periodos, los intervalos de tiempo en los cuales se va a medir o se va a discretizar el tiempo, vamos a decir así, y las unidades observables que pueden ocurrir, o sea, en ese intervalo de tiempo, o sea, qué se puede hacer u otras medidas sobre las acciones que se hacen en ese intervalo de tiempo que se quieran analizar. Las estadísticas del uso del tiempo, por tanto, son descripciones cuantitativas de estas microsecuencias, y estas estadísticas generalmente se desglosan por grupos o por variables sociodemográficas, el sexo, la edad u otras clasificaciones de interés. Y bueno, sale la pregunta, ¿cómo estudiar, analizar estas microsecuencias sociales de actividades diarias? Para eso es que estamos acá en el seminario, para ver qué métodos, qué técnicas podemos utilizar para analizar estas microsecuencias sociales. Este seminario se propone relatar brevemente la historia, las particularidades, objetivos de los estudios de diarios de uso del tiempo, el diseño de las encuestas para obtener estos datos, las tipologías de actividades que se han usado, la importancia que tiene el análisis secuencial de los datos, y ya particularmente en la técnica que es esta, el análisis secuencial de los datos, hablaremos sobre sus fundamentos, técnicas y algunos tipos de gráficos que se pueden usar para analizar datos secuenciales y software para su procesamiento estadístico. Estos elementos después los vamos a aplicar en un caso de estudio, de una investigación del uso del tiempo durante el confinamiento por COVID-19 en La Habana, en los estudiantes y trabajadores que se incluyeron en la muestra que discutiré más adelante. Y bueno, el objetivo principal es mostrar y discutir las posibilidades de esta técnica relativamente reciente para reflejar la estructura secuencial de las actividades diarias en diversos escenarios. Bien, ¿qué podemos decir sobre los estudios de uso del tiempo? En la diapo 14 pueden ver que estos estudios se utilizan en numerosas esferas de intervención de los poderes públicos, como el transporte, el ocio y el esparcimiento, los planes de pensiones y los programas de atención de salud. Además, se utilizan para estudiar cambios sociales, ver cómo está estructurado el trabajo y cómo las personas asignan el tiempo a diversas tareas domésticas. Y bueno, también muy importante, sobre todo lo que más se ha empleado en América Latina es para las estadísticas del trabajo no remunerado, sobre todo en relación con el género y la carga de trabajo de las mujeres, que aparte del trabajo remunerado, tienen un trabajo no remunerado en las casas, en la atención a los hijos, etcétera. Bien, ¿qué son las estadísticas sobre el uso del tiempo? Las estadísticas sobre el uso del tiempo son descripciones cuantitativas, resumidas de alguna manera, que expresan cómo las personas distribuyen su tiempo o de alguna manera utilizan el tiempo que tienen disponible en un periodo especificado, que normalmente es en un día o en una semana. Es generalmente las unidades de tiempo que se utilizan, de ahí que se llamen microsecuencias sociales. En lugar de secuencias sociales, pues las secuencias sociales se refieren normalmente a periodos más largos de tiempo, a años o a meses de observación. Aquí les muestro ejemplos de estadísticas sobre el uso del tiempo, el promedio de horas diarias en que uno se desplaza, por ejemplo, el número total de horas semanales en que uno hace trabajo remunerado,
y el promedio de horas dedicadas a tareas domésticas que generalmente son no remuneradas a no ser que uno se dedique a ese tipo de trabajo. Estas estadísticas corresponden a una población de referencia y se desglosan por sexo, edad u otras variables de interés. Y según el grado de cobertura de las actividades pueden ser exhaustivas o selectivas. En el caso de las actividades, o sea, el grado de cobertura exhaustivo, quiere decir que vamos a registrar durante la adquisición de datos todas las actividades realizadas durante un periodo de tiempo. Casi ningún estudio logra ser exhaustivo por la cantidad de datos que se tienen que almacenar y luego se tienen que procesar y analizar. Generalmente los estudios son de corte selectivo donde se registra el tiempo dedicado a una determinada actividad o a un conjunto de actividades que se seleccionen. Por ejemplo, solo nos interesa estudiar el trabajo no remunerado, entonces solo estudiamos o incluimos actividades que tengan que ver con el trabajo no remunerado y el resto de las actividades que las personas hagan que no se refieren a esta categoría o se excluyen del análisis o se consideran algún tipo de dato especial o de dato faltante, según como el investigador lo quiera hacer. Bien, las encuestas sobre el uso del tiempo abarcan actividades a las que las personas pueden dedicar tiempo a lo largo del día, que puede ser, por ejemplo, comer, viajar, cuidar a los niños, trabajar, realizar tareas económicas, conducir, esperar un medio de transporte, fumar o simplemente no hacer nada, que también es una categoría que está incluida en las tipologías. Las estadísticas sobre el uso del tiempo pueden referirse a tres tipos de actividades. Actividades principales o primarias, actividades secundarias o actividades simultáneas. Por ejemplo, si usted está en el trabajo y está realizando solamente el trabajo a que se dedica, eso puede considerarse una actividad principal o primaria porque no está haciendo otra actividad ni simultánea ni secundaria a la vez que trabaja. Si estuviera, ese es el caso de la actividad principal o primaria. En el caso de la actividad secundaria, ocurre, por ejemplo, cuando se están haciendo dos cosas casi simultáneas, pero que no simultanean. Voy a explicar el caso simultáneo para que quede más claro. Por ejemplo, el caso simultáneo es comer viendo la televisión, por ejemplo, que a veces en muchas familias ocurre que, bueno, a la hora de la cena es un momento donde comparte la familia y, bueno, en ese momento pueden estar viendo el televisor, etcétera, y pueden estar comiendo. Entonces, en ese caso se considera una actividad simultánea. ¿Okay? Esas categorías son un poco confusas, sobre todo la diferencia entre actividades secundarias y simultáneas, y hay que observar mucho, en el caso de las investigaciones, cómo se operacionaliza esa variable, porque es incluso difícil de medir, muy difícil de medir, porque para una persona a veces no está claro cuándo una actividad principal o secundaria o simultánea, incluso en estos contextos como el que se hizo esta investigación, un contexto de COVID, donde el teletrabajo está muy presente, es difícil saber cuándo uno está teletrabajando o está atendiendo a los niños o está lavando. O sea, pueden estar haciendo varias cosas a la vez porque el teletrabajo tiene esa posibilidad de que no tienes que estar centrado concretamente todo el tiempo, 8 horas de trabajo, sino que tú puedes ir simultaneando actividades. Ahora, también es importante en las actividades diarias el contexto en el que se realiza una actividad. Ese contexto puede tener varias partes. Una es el lugar concreto donde ocurre. Por ejemplo, yo trabajo, es mi actividad, donde trabajo, en mi casa, por ejemplo. La presencia de otras personas, que puede ser que alrededor mío, en el momento que esté trabajando en mi casa, puede ser que estén mis hijos o que esté mi abuelita que la estoy cuidando o que venga alguien a reparar algo en la casa, ¿ok? O que esté alguien reparando en la casa, por ejemplo, dando golpes mientras estoy teletrabajando, eso puede ocurrir, nos ha ocurrido en la muestra. Puede ser también, se pudiera preguntar en el contexto de la actividad, ¿para quién se está haciendo la actividad? Porque puede ser que yo no esté haciendo la actividad para mí. Puede ser que, por ejemplo, yo la esté haciendo para, bueno, cuidar a mi abuelita. Puede ser ese caso también. Y la motivación, que generalmente es un tipo de contexto que no se utiliza mucho, pero que también se pudiera preguntar, que es ¿por qué estás haciendo la acción? Por ejemplo, si estás trabajando, ¿por qué estás trabajando? Hay gente que te puede decir, bueno, porque me gusta,
lo que hago. Hay gente que te dice, bueno, aunque no me gusta, lo tengo que hacer porque tengo que ganar dinero. Entonces, estas son cosas que aparte de la tipología como tal, de qué actividad estás haciendo, se pregunta en qué lugar la haces, con quién la haces y para quién la haces. Ya la motivación se puede preguntar también, pero es menos frecuente. La codificación de las actividades, o sea, piensen en que se recolecta, se hace una encuesta como la que vamos a ver después, se recolecta la información y cuando uno va a recoger el diario de actividades, uno tiene varias alternativas. Una es sencillamente preguntarle a la persona qué hizo y después codificar esas actividades, haciendo, por ejemplo, un análisis de contenido o lo que se quiera hacer, o usando después una tipología que se construye ad hoc para la encuesta puntual o los datos puntuales que se recogen, o se puede partir de una tipología estandarizada, una tipología unificada que permite después comparación de estudios con otras investigaciones u otros países, que en ese caso es la segunda variante, que es usar una tipología definida, que existen varias tipologías. Aquí ahora les voy a hablar en la diapo 21 de cuáles son algunas de las más conocidas. Aquí en América Latina está la tipología ICATUS, que es la que se usa, la propuesta por la CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, que reconoce en este documento de Aguirre y Ferrari del 2014 18 encuestas de uso del tiempo en la región, y ellos proponen en particular una tipología que se llama ICATUS, que ha sido aplicada sobre todo para estudios de trabajo no remunerado, o sea, uso del tiempo y trabajo no remunerado. A nivel internacional existen varias, por ejemplo, en Estados Unidos existe la ATUS, que es la encuesta americana, o sea, estadounidense del uso del tiempo, y en Europa existe la MTUS, que es la Multinational Time Use Survey, que lo tienen acá, que es el estándar de, o sea, la tipología de actividades para Europa, para la Unión Europea, que ellos utilizan en los censos para poder establecer comparaciones entre ellas. Son simplemente tipologías de actividades. Ahorita vamos a ver el ejemplo de la tipología ENTUS, donde se pone, no sé, se hace, esas categorías pueden ser jerárquicas, o sea, pueden estar organizadas en forma de ontología, o pueden simplemente ser una lista de actividades. Por ejemplo, pueden estar organizadas en trabajo remunerado, trabajo no remunerado, relajación, etcétera, y dentro de trabajo remunerado están, bueno, los diversos tipos de trabajo, y dentro de los trabajos no remunerados puede ser cuidar a los hijos, cuidar a los padres, limpiar la casa, cocinar, o sea, puede dividirse a una especie de árbol o de ontología de categorías, o puede simplemente ser una lista de categorías de un solo nivel. Acá en la diapo 22 tienen un ejemplo de la tipología EMTUS, que es una tipología jerárquica. Aquí tienen las categorías, por ejemplo, trabajo remunerado en casa, escuelas, clases, tareas hogareñas, visitar amigos en sus casas, y no todas, pero las más nutridas, por ejemplo, trabajo remunerado es una de las más nutridas, tienen subcategorías de trabajo, igual que, por ejemplo, las tareas hogareñas tienen subcategorías, porque tareas hogareñas puede ser, no sé, pintar la casa, sacudir el polvo, o sea, puede haber varias subcategorías dentro de la categoría tareas hogareñas. Eso, de todas maneras, cada tipología tiene un manual donde está especificado, un manual, un libro de código donde está especificado cada una de estas cosas. Cada tipología, por supuesto, tiene ventajas y desventajas, como todo, y en estos dos artículos, este es un libro primero y el otro es un folleto, Durán y Robero sobre todo, son los que discuten más de las ventajas y desventajas que tienen las tipologías, y por supuesto la conclusión es que no hay tipología perfecta, que todo depende del objetivo de la investigación que se tenga. Sobre la recolección de diarios, existen por supuesto varias formas. Durán y Robero ponen dos. Una es de forma retrospectiva, y la otra es al momento. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo contactar al participante y yo puedo decirle, por ejemplo, como lo hicimos en el caso de la encuesta que les voy a presentar más adelante, nosotros telefoneamos, o sea, después de conformar la muestra,
telefoneamos a la persona, le decimos, mañana, cuando te levantes, anotas las actividades que haces y pasado mañana te vamos a llamar para recolectar esa información. Esa es una manera de hacerla. Y otra manera es simplemente llamar a la persona y decirle, recuerda que hiciste ayer, y entonces levantar toda esa información. Son maneras de recolectar la información. ¿Qué pasa? Que cuando se hace de forma retrospectiva, como la persona no está avisada de que debe recordar lo que hizo, a veces tiene gaps, momentos del día que no recuerda exactamente si qué hizo, o no sabe si es que lo hizo antier o lo hizo ayer. O sea, hay un sesgo que de alguna manera tomamos la decisión de que para reducirlo, hacer este otro enfoque de avisar el día antes, que recogieran el día siguiente, y entonces el otro día que le sigue, recolectar los datos, ¿no? La información puede obtenerse en los censos, que es como se estila en Europa y en Estados Unidos, que dentro del censo de población incorporan un módulo de uso del tiempo, o se puede hacer vía presencial, que ahora por la COVID está limitado por el contacto físico, o puede ser telefónica e incluso online. En el caso de la encuesta cubana se hizo telefónicamente, pero ya existen, no son de código abierto ni son libres de uso. Existen formularios online, ahí les pongo un ejemplo de Sullivan del año pasado, donde ellos diseñaron un sitio web que permite de forma muy amigable adquirir los datos de secuencia que de otra forma son un poco engorrosos de obtener, almacenar y procesar. Y bueno, el almacenamiento de datos normalmente se realiza en bases de datos, no sé, SPSS, que es lo más común, y en CSV o en Excel sí se va a utilizar algo más sofisticado, no sé, como R, por ejemplo, que permite hacer los análisis, que es la herramienta que usamos nosotros para analizar los datos, fue R. Ahora bien, el análisis de los diarios. El análisis de los diarios puede hacerse. O sea, una vez que yo recolecto los datos, yo digo, bien, vamos a observar, vamos a ver esta población durante una semana, vamos a tomar un grupo de personas para el lunes, otro para el martes y así para cada día, para cubrir toda la semana. Vamos a avisar eventualmente cada persona para que sepa que al día siguiente tiene que recordar o anotar sus actividades. Vamos a recolectar, a almacenar esto en Excel. Y entonces, ¿qué hacemos con esos datos cuando lo tenemos? Tenemos dos formas de procesar. Las estadísticas no secuenciales, como las que les puse al inicio, de quiero saber el promedio de horas que pasan las mujeres haciendo tareas domésticas, que es una tipología, o que pasan los hombres haciendo tareas domésticas, y ahí comparar con una estadística descriptiva la cantidad de horas que usan el tiempo en tareas domésticas o en trabajo remunerado o en ocio o en lo que se quiera. Esa es una forma de analizar que es complementaria con la que viene, que es la más moderna o la más reciente, porque los estudios anteriores a quizás al 2000 o al 2005, lo que hacían era este tipo de estadística del uso del tiempo, de promedio de horas en una determinada actividad por ciertos grupos poblacionales. Ya después que el análisis de secuencia, que viene del 85, pero que realmente las posibilidades de software para su uso son un poco más recientes, permiten hacer análisis del orden de las actividades, que es una cosa importante porque el promedio solamente te dice cuánto tiempo en promedio pasa un grupo poblacional en ciertas tipologías, pero no te dice el orden en que están, ¿ok? Y no te dicen cuánto puede influir, por ejemplo, cambiar de actividad en ciertas variables como puede ser el estrés o puede ser la ansiedad que tenga una persona. Un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Las técnicas secuenciales que se basan en el análisis de secuencias sociales, que Cornwell hizo un libro sobre este análisis, un libro donde unificó todo desde la teoría sociológica hasta la estadística, los análisis y la interrelación de este método con otros métodos estadísticos. Esta técnica de análisis de secuencias sociales explora la evolución temporal de las actividades y permite conocer el orden de estas actividades. Una secuencia social, según Cornwell,
representa la trayectoria de las actividades diarias mediante una serie de estados que están codificados mediante caracteres en un alfabeto. Estos estados, en el caso de los estudios de uso del tiempo, son las categorías de la tipología. Lo vamos a ver un poquito, cuando ponga los gráficos le va a quedar, espero, mucho más claro. Y por supuesto, cada carácter corresponde a un intervalo de tiempo que es la casillita de la secuencia donde va la actividad que se está haciendo durante ese tiempo, si se va a medir solo la actividad, si se va a medir la actividad, el lugar, con quién lo hace, etcétera, ya no sería un elemento, sino sería un conjunto, un array, y entonces la secuencia se convertiría en un array de array en lugar de un array simple. En la diapo 27, ustedes pueden observar cómo se ve una secuencia simple. Una secuencia simple es un array de caracteres, donde cada carácter tiene una tipología de actividad asignada. Por ejemplo, pensemos que C es trabajo remunerado, B es actividad doméstica y E es ocio. ¿Ok? Entonces, esta persona, si cada cuadrito piensan que significa 30 minutos del día de una persona, no sé, que empezando a las 8 de la mañana, entonces en la primera casilla se refiere al intervalo de tiempo de 8 de la mañana a 8:30. ¿Y qué hizo la persona en el intervalo de 8 de la mañana a 8:30? Lo que significa el carácter C. El carácter C le vamos a dar el significado de la categoría trabajo remunerado. Entonces esta persona hizo de 8 a 8:30 de ese día trabajo remunerado. Y después de 8:30 a 9 hizo lo que dice la categoría B y así sucesivamente. Ahora, aquí en esta figura pueden ver diversos conceptos que están alrededor de la secuencia. Cada casillita de la secuencia, cada elemento del array se le va a llamar elemento. Si los caracteres o las categorías se repiten, eso se le va a llamar un spell o una repetición. Bueno, subcadena, que nosotros sabemos, una subcadena es un conjunto de caracteres consecutivos, que en este caso no son todos iguales, porque si llegan a ser iguales, entonces se le llama spell y no subcadena. La transición es el cambio entre estados, o sea, entre estados en posiciones consecutivas, como ven ahí señalado, la transición del estado C al estado A, y la posición, porque es un array indizado, o sea, el elemento en la séptima posición es el elemento A. O sea, lo que vamos a tener es una secuencia de las actividades, empezando, por ejemplo, a las 8 de la mañana y con una regularidad, una granularidad temporal de 30 minutos. Ese puede ser un ejemplo, pero bueno, ven, si es 15 minutos no pasa nada, la secuencia sigue siendo la misma, lo que cambia es la interpretación a la hora de hacer los análisis. En la diapo 28 pueden ver un ejemplo de 10 secuencias visualizadas donde en lugar de tener caracteres, como vimos ahorita, lo que se hace es, para ayudar a la vista y a la interpretación, es asignar un color a cada carácter o a cada tipología, y aquí entonces se ven las que están. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, que son 10 secuencias, o sea, ven que hay 10 barritas horizontales. Abajo, en el eje X, está la temporalidad, en este caso son meses, ¿no? Ahí septiembre 93, pero bueno, piensen que pueden ser también horas, eso no importa. Y entonces ven cómo, por ejemplo, el primer individuo, ¿cuántos estados tiene el primer individuo? El primer individuo, que es el que está en la parte inferior del gráfico, tiene dos estados, el estado verde y el estado malva. ¿Ok? Y por ejemplo, el último, el elemento en la secuencia 10, el individuo 10, tiene tres estados, el estado azul, el estado amarillo y el estado verde. Sea lo que sea que significan los estados según la tipología que estemos usando. Ahora, las transiciones. ¿Cuántas transiciones tiene el primer individuo? Tiene dos transiciones. La primera transición es del estado verde al morado y la segunda es del morado al verde. Y en el caso del elemento, del décimo elemento, tiene una, dos, tres transiciones. Tiene la del azul al amarillo,
la del amarillo al verde y la del verde al amarillo. Y así, bueno, las repeticiones ven que el primero tiene varias repeticiones porque hay un periodo de tiempo que está el verde, otro que está el moradito y otro el verde y así. ¿Ok? Entonces, esa es la forma esos son los elementos que ya había mencionado antes, cómo se visualiza en la secuencia. Claro, aquí solo hay 10 secuencias, solo hay 10 individuos de la muestra. Se imaginarán que si tienes una muestra de 1000 personas, ya esta interpretación por colores es inviable porque tiene muchos sesgos y hay patrones que no vas a poder ver y por eso es que se desarrollan tanto gráficos como estadísticas un poco más sofisticadas para la interpretación. Entonces yo les voy a hablar de 3 gráficos porque esta técnica tiene muchísimas variantes muy interesantes que pudiéramos hablar de ella en otro momento, pero dado que el estudio del que yo les voy a hablar voy a ejemplificar con estos 3 tipos de gráficos, prefiero explicarlos estos para que después entiendan ya con los datos concretos cómo se interpretan y cuán útiles pueden ser para analizar los datos del aislamiento, ¿no? Entonces, vamos a hablar de 3 tipos de gráficos. Gráfico de estados modales, el cronograma y el gráfico de entropía. En la diapo 30 pueden ver el gráfico de estados modales, que es simplemente en un tiempo, en un intervalo de tiempo determinado, cuál es el estado que más se repite. O sea, de 8 a 8 y media, tú dices, ¿cuántas personas estuvieron haciendo trabajo remunerado? Tanto. ¿Cuántas personas estuvieron haciendo ocio? Tanto. ¿Cuántas personas estuvieron haciendo trabajo no remunerado? Y así. Y de todas esas, coges la categoría que más personas estuvieron. Y esa es la moda, el estado modal. El estado que más se repite en ese intervalo de tiempo. Entonces, por ejemplo, y bueno, y eso después se repite para todos los intervalos de tiempo restantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en este gráfico tienen que hasta el puntico donde está el morado, la mayoría de las personas en la muestra estuvo haciendo la actividad morada, sea cual sea la que sea la actividad moradita clarita. Después hay un momento en que la actividad malvita, a partir de ahí por donde está Julio del 94, es la que más se hace y después el resto del día o el resto del tiempo, en este caso, se hace la actividad verde, es la que se hace. Ahora, la diferencia del tamaño de las barras te dice la frecuencia de esa actividad, o sea, mientras más alta es, si es modal, es un estado modal, pero cuán modal es. Y entonces eso te da la cantidad de personas, en este caso, que están haciendo la actividad verde, que si se fijan va creciendo en el tiempo. Así eso es así como se interpreta este gráfico de estados modales. En la próxima tenemos el cronograma. El cronograma da más información. El gráfico de estados modales solo decía la categoría más frecuente en un intervalo de tiempo. Ahora, este te va a decir todas las categorías. Lo que pasa es que él la va a ordenar de una manera que se visualice muy bien. Entonces, ¿esto para qué sirve? Por ejemplo, en el extremo izquierdo tienen que en el primer corte, ese de julio del 93, hay como un equilibrio, disculpe. El verde, el amarillo, más o menos todos los colores, las personas están en la misma proporción. Vaya, son casi uniformes. Pero ¿qué pasa cuando evoluciona el tiempo? Que el verde empieza a predominar en las actividades en detrimento de los demás colores. O sea, cuando uno va avanzando en el tiempo, haciendo cortes de la figura, va viendo que va predominando el verde. Eso quiere decir que en proporciones el verde llega a tener una mayor preponderancia que el resto. Esto, si ven, permite en el tiempo analizar cómo varían las actividades diarias de la persona. En el eje X están las actividades y en el eje Y están las proporciones. Y van viendo cómo las diversas categorías van cambiando su proporción. Por ejemplo, ¿qué sería lo natural? Que si supongamos que el color morado que está en el extremo arriba, que empieza grueso y se va achicando, es dormir, que es un tipo de actividad.
¿Qué es lo esperable cuando el día avanza? Que ya las personas duerman menos. Por tanto, ese color morado debe irse achicando. Y el verde lo podemos asociar, por ejemplo, al trabajo. Por tanto, cuando aumenta la gente que va a trabajar, lo lógico es que en la muestra las personas que están durmiendo sean menores. Esto después lo vamos a ver en un ejemplo concreto con datos reales. Solamente lo estoy ejemplificando para que entiendan la lógica y cómo estos gráficos permiten estudiar la evolución en el tiempo, en este caso, de las actividades diarias. Y bueno, el tercer gráfico es el gráfico de la entropía, que bueno, como sabemos, la entropía es una medida estadística que de alguna manera expresa el desorden o el orden que tiene un sistema, entendido en este caso el orden o el desorden en si los estados están distribuidos uniformemente o no a lo largo del tiempo. O sea, si la persona está en una misma actividad todo el día, la entropía va a ser baja, o sea, va a ser casi nula. Sin embargo, si la persona alterna entre muchas actividades a lo largo del día, la entropía va a ser alta. Entonces, lo que se hace es que en cada momento del día se ven a nivel muestral cómo está la variación de las actividades en ese momento y se calcula la entropía y así se va calculando para cada intervalo de tiempo y pueden ver en este gráfico, por ejemplo, que en el día la entropía empieza alta y después va bajando. Lo cual sería lógico, porque al inicio del día uno comienza las actividades diarias y después la actividad diaria va bajando hasta que llega un momento de sueño en que hay una estabilidad y después se repite el ciclo, ¿no? Bien, entonces, que estos gráficos que ustedes han visto, estos análisis los hemos hecho en Traminer, que es un paquete de la librería, o son paquetes estadísticos del lenguaje de programación R, que permite hacer esta y muchas cosas más con los datos secuenciales, y como está en R, podemos utilizar las otras bondades que tiene R para hacer otros tipos de estadísticas que son útiles para combinarlas con estos métodos de secuencia. De eso no vamos a hablar hoy, pero es posible hacerlo. Si consultan el libro de Cornwell, van a ver cómo esto se puede usar también en regresiones o haciendo pruebas de hipótesis para buscar para buscar la significación de los patrones, etcétera. El tema es mucho más amplio, todos estamos rasgando una parte, ¿no? Entonces, si quieren saber más de esto, les recomiendo consultar el libro de Cornwell del 2015, que al final está en la referencia. Entonces, el caso de estudio concreto, que es la encuesta de diarios uso del tiempo en el aislamiento físico por COVID. Bueno, esto es una investigación que no la he hecho solo, por supuesto. La lidera la doctora Silvia Miriam Pérez del Río, de la Universidad de La Habana. Tiene un equipo muy grande de personas, entre los que tengo el honor de estar. Ahí están después si quieren consultarlo. Y bueno, por supuesto, está el contexto de COVID. Esto se hizo durante la cuarentena en La Habana, la segunda cuarentena en La Habana. Y bueno, vimos que fue interesante o era interesante hacerlo porque de alguna manera el COVID afectó todas las dinámicas familiares, laborales, educativas, y el uso del tiempo. Queríamos estudiar el uso del tiempo de las personas durante este confinamiento, el confinamiento pasado. Entonces, ¿qué hicimos? Adaptamos la tipología europea, la adaptamos a Cuba, porque hay actividades que por supuesto no coincidían, se validó por expertos, etcétera, y se aplicó la encuesta a 89 estudiantes y 113 trabajadores habaneros. Nosotros estamos muy orgullosos de eso porque realmente es un trabajo, fue todo telefónico y fue bastante arduo la recolección de los datos por un equipo pequeño que fue el que los recolectó. Los datos fueron recolectados por teléfono a finales de agosto del 2020 mediante un muestreo de bola de nieve. Generalmente lo hicimos por amigos, vecinos, gente que teníamos cerca de los entrevistadores, porque por el confinamiento no podíamos salir a recolectar datos. Recogimos los diarios de 24 horas de actividades con una regularidad de 15 minutos. O sea, aquí tuvimos que hacer un trabajo para que las personas nos dijeran información de 15 minutos de su día. O sea, cada 15 minutos de su día
qué es lo que estaban haciendo. Y bueno, se describió la muestra y se aplicó un análisis de secuencia. La muestra, la suma son 202 personas, tuvimos todos los municipios de La Habana estuvieron de alguna manera presentes y el rango de edades estuvo de 15 a 75 años, o sea, tuvimos desde jóvenes hasta personas mayores, y el promedio de edad fue 32.86, o sea, casi 31 años de edad, o sea que la muestra la mayoría eran jóvenes. Bien, aquí les pongo la estadística no secuencial, después ustedes si quieren la ven, porque es simplemente el promedio de horas en que las personas duermen, que está sacado casi por análisis categórico ahí que se hizo, y voy a mostrarles entonces los resultados de las secuencias que están en la diapo 43. Ahí ven los dos gráficos de estados modales para los estudiantes y para los trabajadores. Como pueden ver, hay una diferencia. Por ejemplo, abajo tienen las categorías: dormir, estudiar, necesidades personales, ocio y actividades religiosas, quehaceres de la casa, trabajo y viaje. Nosotros lo categorizamos así. Entonces, pueden ver, por ejemplo, que los estudiantes duermen hasta cerca de las 11 de la mañana, lo pueden ver en el gráfico de la izquierda. No sé si lo pueden ver, si no, vamos a hacerle un pequeño zoom acá al gráfico. Vamos a, Antonio, si me ayudas, al gráfico de la izquierda, ajá, pueden ver que el estado verde, que es dormir, en el caso de los estudiantes se extiende casi hasta las 11 de la mañana, 10:30, 11. Pero en el gráfico de la derecha, que son los trabajadores, ya los trabajadores 8, 8:30 están despiertos. Eso es una diferencia, claro, lógica, porque esa es la hora de entrada a los trabajos en esta coyuntura. Y este gráfico de estados modales lo dice. Y por supuesto, eso tiene una consecuencia en la hora en que se van a dormir, porque el estado verde después empieza a aparecer en los trabajadores, fíjense, a las 2:30. Es un horario bastante tarde, pero por las condiciones del confinamiento la gente de alguna manera se acostaba más tarde. Habrá que estudiar por qué. Y los estudiantes, esto es para los estudiantes, 12, 2:30, 1. Y los trabajadores se acostaban 11, 11:30. Ok, entonces en el centro del día se ve, por supuesto, una mayor estabilidad en los estudiantes que casi no cambian de estado, están entre el morado y el azul, aunque hay un dato faltante ahí que estuvo, y los trabajadores tienen trabajo hasta el mediodía y después entonces se dedican al ocio o a las actividades religiosas. ¿Eso qué pasa? Que había un gran por ciento de la muestra que estaba en teletrabajo. Entonces, de esos trabajadores, muchos hacían el trabajo antes del mediodía, después de almuerzo, como estaban en casa, se ponían a hacer otras labores. Entonces, el gráfico de estados modales expresa esto. Vamos a ver el gráfico, el cronograma, que está en la siguiente diapo, para que se note un poco más la diferencia. Ajá. Si miran los dos gráficos, se van a dar cuenta de que en el segundo, que es el de los trabajadores, predomina más el color carmelita. Por supuesto, porque ese es el estado que se refiere al trabajo. Es la categoría de trabajo. Y en la de los estudiantes, el ocio, que es el azul, es el que más predomina. Ahora, ustedes aquí encontrarán una contradicción. ¿Cómo es posible que los estudiantes que tienen tiempo, que están en la casa, en vez de estar estudiando, estén en ocio? Entonces, por eso es que es un problema interesante para saber por qué están usando el tiempo de esa manera y no de otra. Entonces, estos gráficos permiten ver esa evolución en el tiempo que de otra manera, con una estadística descriptiva que simplemente te dice, emplean tantas horas en promedio para estudiar, tantas horas en promedio para ocio, etcétera. Tú no sabes cómo esas horas están distribuidas, cómo ese tiempo está distribuido a lo largo del día. Y por eso es que estas técnicas secuenciales son un poco más adecuadas. El tercer gráfico, que es el gráfico de entropía, refuerza esto mismo que estamos hablando, que están en la próxima diapo. En el caso de los trabajadores, que es el gráfico de la derecha, en el horario después, como es lógico, baja. Tiene un pequeño pico alrededor de las 9, 10 de la noche,
que es el pico generalmente de la cena, de después fregar, de organizar la casa, dejar todo listo para antes de dormir, para el siguiente día, por eso cae ese pico, y después desciende hasta que ya a partir de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, vuelve a repuntar porque son las personas que ya se están levantando preparándose para irse al trabajo. Y en el caso de los estudiantes, el pico de entropía ocurre más tarde que en el caso de los trabajadores, eso está asociado con que se levantan, terminan de dormir más tarde, y por eso es que ese pico de entropía está corrido respecto a los trabajadores, y después hay un descenso que tiene altas y bajas en dependencia de cómo estén distribuidas las actividades, pero siempre la entropía en el caso de las actividades de uso del tiempo diarias tiende a descender porque llega un momento que la gente descansa. Entonces, bueno, eso es lo que tenía preparado para la charla. Tienen las referencias en las últimas páginas para los que quieran, o sea, todas las referencias que he citado están acá. Yo en particular recomiendo a los que quieran conocer más sobre uso del tiempo y sobre secuencias sociales que consulten los textos de Durán y Roguero, que se llama así la investigación sobre el uso del tiempo, que es más metodológica, y ya en particular para las secuencias sociales, que consulten el libro de Cornwell, que se llama así Social Psychoanalysis, Methods and Applications, y en el caso de ver cómo se puede hacer esto en R, para tener ejemplos, R tiene en Traminer hay muchos datasets que permiten jugar con ellos y experimentar con estas técnicas, que consulten la referencia 10 de Gabadiño y colaboradores, que se llama así Analizando y Visualizando Secuencias de Estados en R, que usa precisamente la librería Traminer. Muchas gracias por la atención y bueno, quedo abierto si tienen dudas, preguntas, comentarios. Muchas gracias. Antonio. Muchas gracias, Damián. Procederíamos entonces a ver si hay preguntas, dudas, comentarios por parte de los asistentes. Hola. Bueno, ya empiezo yo. Hola, muchas gracias por la charla, Damián. Un tema muy interesante. De cierta manera uno espera, al menos yo cuando leí el título dije, bueno, ¿qué me provoca el título? ¿No? O sea, ¿cuáles son los resultados que se espera ver? Pues de que los jóvenes, bueno, ya nos habías platicado un poquito que eran dos grupos de los jóvenes y trabajadores, bueno, pues que los jóvenes eran más dispersos, ¿no? Y entonces, ¿esto a qué lleva? ¿No? Entonces, al analizar precisamente estos gráficos, estos datos, ahora nos queda la parte, a ver, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es entonces el estado de los chicos, bueno, de la sociedad, de este grupo, hacia los resultados que van a tener, ¿no? Entonces, si continúan con ese estado, ¿cuáles van a ser los resultados que se van a tener? Entonces, ahí, por ejemplo, bueno, nos explicaste muy bien lo de las tipologías, yo eso no lo conocía realmente. No sé si haya tipologías también, si es que así se le llaman, para saber precisamente qué va a pasar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los estudiantes que pasan mucho tiempo de ocio, bueno, ¿qué es lo que se espera, no? ¿Se puede hacer un registro también de esa parte? ¿Qué es lo que viene entonces si continúa ese sistema con esos estados? Esa sería mi primer pregunta. Bueno, lo esperable es que los resultados académicos no sean buenos, sería lo esperable. Habría que de alguna manera ver cómo empatar, cómo obtener los datos de ese seguimiento de esas personas, porque de alguna manera esta investigación por el tipo de muestreo que usó, de bola de nieve, habría que de alguna manera recuperar ese dato para saber.
Lo que sí aporta es saber que lo que se esperaba a nivel de universidad, porque esos fueron estudiantes universitarios, era que los estudiantes estuvieran aprovechando el tiempo, o sea, que estuvieran estudiando, y este estudio muestra que de alguna manera, por lo menos, la gente que nosotros, los estudiantes que nosotros encuestamos, no era tan así. O sea, hay un grupo que estaba estudiando, pero realmente a nivel de la muestra completa, la mayoría no estaba estudiando. Estaba más bien recreándose. O sea, que podía haber estado empleando ese tiempo en su formación, en su superación, en su estudio, lo estaba usando para el ocio. Esa es una conclusión inmediata. Ya lo otro sería muy interesante de hacer. Y habría que ver sobre todo la recolección de datos, cómo se puede lograr. Ay, disculpa, no escuché lo último, es que se trabó. No sé si estás satisfecha o si quieres pasar a la próxima. Ah, ya. Que bueno, que la otra parte sería recolectar los datos, estos de quizás de rendimiento académico, para entonces correlacionarlo con estos datos de la secuencia y ver cómo impactó de alguna manera el aislamiento cómo afectó esa dinámica diaria de actividades y el aislamiento social por COVID en estos estudiantes en sus resultados académicos posteriores. Hola, sí, y ahora sí. Última pregunta. La recolección de datos, mencionas que fue por vía telefónica y manual. Al momento, o sea, los chicos llamaban, vi que en la diapositiva tenían muchos estudiantes, un apoyo, un grupo de estudiantes que me imagino que eran los que apoyaban en esa parte, pero ¿fue manual o intentaron hacer algún registro, algo más rápido para hacerlo? Sí, lo que hicimos fue lo siguiente: diseñamos un archivo de Word, porque también teníamos estudiantes, como ves, que eran de carreras de humanidades, psicólogos, sociólogos, que no tenían un gran dominio de la tecnología un poco más sofisticada. Y entonces lo que hicimos fue diseñar un Word que fuera más fácil para ellos, y hicimos así: llamamos a las personas, o sea, ellos primero hicieron como una muestra candidata de personas, no sé, cada día se propusieron entrevistar 4 o 5 personas, cada día de la semana, ¿no? Que se hizo el estudio, y donde hubieran mitad y mitad, o sea, 2 trabajadores, 2 estudiantes, para lograr balancear lo más posible las categorías de interés nuestras, que eran estudiantes y trabajadores. Y entonces, el día antes, por ejemplo, para obtener los datos del lunes, ellos llamaron a las personas el domingo. Y el domingo le dijeron: mañana lunes, desde que te levantes, anota todo, Y yo el martes te voy a llamar. Entonces, el martes, por la noche o al mediodía, se llamaba al participante y se llenaba el Word, donde aparte de los datos sociodemográficos, etcétera, se le iba levantando la información. De 6 a 6 y cuarto, ¿qué hiciste? Y así, sucesivamente, hasta las 6 de la mañana del martes, porque se le cogieron 24 horas. De las 6 de la mañana del lunes hasta las 6 de la mañana del martes. Y así ellos toda la semana. Esa información se recolectó en Word, se hizo un doble checking por las personas que, o sea, las personas que no recolectaron los datos, chequearon esos datos para ver que todo estaba bien, y después de ese doble chequeo se pasó a un Excel, a un CSV, se pasó toda la información, y ese fue el que se usó para hacer los análisis. Y por eso que es un proceso muy tedioso, porque sobre todo el diario es cada 15 minutos guardar, y además nosotros anotamos la tipología a la vez que se levantaba la información. Eso llevó un entrenamiento de los entrevistadores para saber las actividades a qué tipología correspondía. O sea, nosotros hicimos la categorización al momento, no la hicimos a posteriori, porque consideramos que iba a ser más trabajo.
Entonces ya a la vez que la persona decía, no, me bañé, no, comí, preparé el desayuno, ya inmediatamente se ponía la tipología correspondiente a esa acción según la tipología que adaptamos para Cuba. Oye, ya la última pregunta. En la tipología de ocio, vi que llama ocio y actividades religiosas. Ahora, ahí me queda un poquito de duda, porque para algunas personas ocio podría ser, por ejemplo, salir a correr, a caminar, pero realmente es una actividad de salud que estoy cuidando. Entonces, ¿hicieron alguna diferencia entre eso? ¿O realmente ocio es así, literal, entretenimiento sin más? Muy interesante. ¿Qué sucedió? El EMTUS tiene 49 categorías, el original. O sea, la encuesta, la tipología de la encuesta multinacional europea tiene 49 categorías. ¿Qué pasa? Que la muestra es pequeña, relativamente pequeña. Estos estudios que hacen en Europa son de miles, 5.000, 3.000 personas, donde es más probable que todas las categorías estén bien representadas. Pero en nuestra muestra no todas las categorías estuvieron presentes. Por tanto, como había una subrepresentación por categoría, se decidió buscar una manera de agruparlas de forma que los gráficos fueran más interpretables. Entonces, por ejemplo, actividades religiosas hubo muy pocas, pero para que no se quedara fuera, se colapsó, se unió con actividades de ocio, que adentro de las actividades de ocio hay varias. Ahí está, por ejemplo, hacer jardinería, está ver televisión, está leer un libro, y creo que las actividades de deporte, esa como la que tú dices, de correr o salir a caminar, también están incluidas. Las tuvimos que agrupar porque había muy pocas ocurrencias de cada categoría y entonces los gráficos quedaban demasiado desbalanceados y era confuso para la interpretación. Bueno, gracias también. Gracias a ti. En el chat creo que hay unas preguntas. ¿Sí puedes ver tú el chat, Damián? Sí, voy. Ajá. A ver, dice aquí, buenos días, metodología útil, pregunta experiencia, este análisis del uso del tiempo podría utilizarse para el análisis de hábitos de consumo energético por tiempo, comparando distintos, sí, correcto. Sí, claro que se puede usar. Habría que definir bien ese constructo de hábitos de consumo energético, pero en principio sí, si se logra ese constructo, de alguna manera construir estados o categorías que describan esa variable, entonces se pudiera observar en el tiempo, puede ser que no sea mediante microsecuencia, como en este caso que se analizan por horas o por minutos, sino en un periodo más largo, puede ser diario, por ejemplo, puede que la unidad sea el día y entonces se haga en un mes completo o en un trimestre y entonces igual se puede hacer este análisis donde lo que ya la unidad no es 15 minutos ni una hora, sino un día y ver cómo esos hábitos en un periodo de tiempo de 3 meses o un semestre se comportan, si cambian, si se estabilizan, si suben, etcétera. Claro que sí, se pudieran usar. Déjame ver qué otra pregunta hay acá. No sé si a Susana, si estás conforme, o bueno, si quieres hacer algún comentario sobre eso. Ok, gracias a ti, Susana. Acá Jorge dice si tienen datos para clasificar el tiempo de ocio por tipo de estudios. No entiendo bien lo que pregunta. Si tienen datos para clasificar el tiempo de ocio. A ver, el tiempo de ocio de alguna manera es un conjunto de categorías de la tipología que se unieron en esa categoría de ocio que tiene una subrepresentación en los datos y por tanto no se podían analizar como categorías por separado. Si se ampliara la muestra o se hiciera un nuevo estudio, claro que se pudiera hacer un análisis más profundo, ¿no?, de esas categorías de ocio. No sé, Jorge, si está conforme o bueno, si quieres puedes preguntar sin pena y trataré de explicar. Susana me dice que se tienen datos cualitativos que pudieran explicar el uso del tiempo de la perspectiva de los actores. ¿Sería oportuno metodológicamente? Sí sería oportuno. Nosotros
solo incluimos esos dos, estudiantes y trabajadores, pero se puede usar en un contexto, por ejemplo, laboral, de alguna manera de ver la relación con otros actores, como puede ser el jefe o otros actores de la familia, y hacer algún tipo de análisis en redes, por ejemplo, que se hace también con las secuencias para ver interacciones y cosas por el estilo. Sí, se puede hacer y es muy, muy interesante hacerlo. Sería muy pertinente hacerlo. Gracias. Jorge me pregunta, ¿cuál es la relación entre el tiempo de ocio y el estudio de los estudiantes? Esa es una relación que estamos estudiando en estos momentos en las publicaciones que estamos preparando, pero sí sería muy interesante porque es verdad que hay más ocio que estudio, pero hay estudio. Entonces habría que ver cómo es esa relación y quizás en qué orden está sucediendo, si primero se dedican al estudio y después al ocio. Claro, sería muy interesante estudiar eso. Y también, que es un análisis que acá no puse porque era ya muy largo, y sobre todo explicar la técnica que se usa, es ver una cosa que se llama secuencias ideal típicas, que son las secuencias representativas en la muestra, que se pudiera hacer para los estudiantes, y ahí saldría, por ejemplo, en qué momento los estudiantes estudian o cómo van intercalando el estudio con otras actividades diarias, o se pudiera hacer una submuestra de los estudiantes que estudiaron, o sea, que tienen en su actividad el estudio, y ver cómo, cuando está presente esa categoría, cómo se comportan las secuencias, y bueno, relacionarla con otras variables de interés, que la edad, por ejemplo, el sexo, o si nosotros preguntamos también en la encuesta si tenían ancianos a su cuidado, u otras variables que te pudieran explicar por qué razón no están estudiando, o no tienen la disponibilidad de tiempo para estudiar, y sí tienen para el ocio. Gracias, Damián. Está bueno eso. Lo que trataba de explicar está difícil escrito, entonces, es categorías de estudios, ¿no? Hay estudiantes de ciencias sociales, hay estudiantes de ciencias naturales, hay estudiantes de... Ya. De algún modo a lo mejor se puede caracterizar, es decir, todo el mundo dejó de estudiar igual, o alguna de las categorías Claro. son más, digamos, dedicadas que otras, ese tipo de cosas. Es a lo que iba. Ese tipo de variables, esa variable no la recogimos porque iba a ser complicado lograr un equilibrio entre los tipos de carrera. Yo sí te puedo decir que en la muestra, por el mismo corte que teníamos de los entrevistadores, que eran muchachas de ciencias sociales, o sea, psicología, sociología, economía, que la mayoría de los estudiantes son de humanidades y ciencias sociales. Hay muy pocos de ciencias técnicas, pero no recogimos ese dato. Hubiera sido interesante. Ok, no, gracias, pero me gustó la idea de que si tienen gente bajo cuidado, cosas así, ¿no? Que pueden ser diferentes del interés personal, sino de las circunstancias que tienen. Sí. Y no sé, a lo mejor se podría hacer algún análisis ahí como de clustering o algo así, de decir, bueno, ¿qué categorías hay y cuáles son los drivers, ¿no? Que hacen que baje? Y uno podría hacer esa categoría, pero podría ser, a lo mejor muchas personas empezaron, ¿no? A cuidar a sus niños. Entonces, por ejemplo, estudiantes que tengan hermanos chicos que tienen que cuidar, o abuelitos, ¿no? En cambio, a lo mejor los solteros sí trabajan, pero a lo mejor se van de borrachera, ¿no? Pero ¿cómo evoluciona eso? A muchas variables, no nada más a una, ¿no? Sí, ¿qué pasa también? Que, por ejemplo, los estudiantes eran los que tenían que salir a comprar, o sea, los jóvenes de la casa, generalmente estudiantes, los trabajadores también lo hacían, eran los que hacían las compras, porque los abuelos de la familia generalmente que se quedaban en casa porque eran más propensos, son más propensos al COVID. Y eso también de alguna manera puede ser que haya influido en que ellos no le hayan dedicado el tiempo. También la encuesta se hizo a finales de agosto, que es un tiempo de vacaciones docentes, aunque por la pandemia casi las vacaciones no se supo cuándo empezó y cuándo terminó, porque estuvimos todo el tiempo en casa, ¿no? Pero se hizo así. Y respecto a lo que dices del clustering y las variables de control, que nosotros tenemos esa variable de control de si cuida ancianos, si tiene niños a su cuidado, etcétera,
Se pueden hacer muchas cosas. De hecho, hay un clustering que se hace con medidas de similitud entre las secuencias, que es otro paso más dentro del método, que eso no lo traje porque explicar muchas cosas, era demasiado largo, pero sí se puede hacer y se hace, se crean los grupos y después esa variable categórica se utiliza en regresiones logísticas para poder ver cómo explicar esa agrupación de secuencias según las otras variables que se tienen. O sea, es como crear perfiles de secuencias donde tú dices, este grupo se unió. ¿Por qué esta gente se unieron en este clúster? Ah, porque son así, 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 según estas variables. Entonces después eso se interpreta desde una perspectiva sociológica por los especialistas. Yo no soy sociólogo, pero ellos después, los otros colegas que participan, sí les dan una interpretación a esos datos, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Muy interesante, muchas gracias también. Creo que alguien más puso en el chat, ¿eh? Ajá, dice Ricardo, ¿hay alguna relación entre algunos tipos de tiempo? ¿Van a hacer muestras o seguimiento de este estudio? Tipos de tiempo y contagio. No lo tenemos estudiado todavía, pero los datos están ahí en los artículos que estamos preparando. Sí, vamos a ver, porque tenemos, o sea, recogimos como variable de control si alguien en la familia se había contagiado por COVID o algo así, porque eso de alguna manera influye en la dinámica diaria de actividad. Si había una persona ingresada en la casa por COVID, que estaba en un centro hospitalario o algo, eso por supuesto cambia toda la dinámica familiar. Y sí, vamos a hacer esos análisis. Muy buena recomendación. Y me dice si van a hacer muestras o seguimiento de este estudio. Tenemos pensado hacerlo y tenemos pensado incluso que ya estamos de paso invitando a los colegas que lo quieran hacer un tipo de estudio multinacional sobre la relación, o sea, cómo se ha usado el tiempo, por ejemplo, en nuestros países. Y bueno, hacer análisis comparado. Eso también es un sueño que tenemos, de ser posible hacerlo. Lo que queremos es, de alguna manera, hacer más amigable el proceso de la captura del dato, quizás haciendo un software propio para la adquisición de los diarios, ya que los que existen actualmente online no están disponibles. Entonces, hacer uno propio quizás, y entonces eso facilitaría mucho el proceso más incómodo de estos estudios, que es la captura del dato. No sé si está conforme Ricardo, si quiere preguntar algo más. Sí, ok, sí, gracias a ti, Ricardo. Gracias también. No sé si tienen algún otro comentario, duda. Es una técnica complicada porque, sobre todo con público que no la ha usado, hay que empezar suave, ¿no? Hay que empezar lento, porque son muchas categorías nuevas para analizar. Pero bueno, no es muy complicado de entender. Lo que pasa es que hay que ir suave y por eso preferí mostrarles estos primeros análisis preliminares y sobre todo presentarles parte de los resultados del estudio y no ahondar mucho en la técnica como tal del análisis de secuencia, porque es muy grande y actualmente está todavía en desarrollo. O sea, hay grupos de investigación, sobre todo de la Universidad de Lausana y algunos en el Reino Unido que están haciendo mucha investigación teórica sobre esto y que incluso ya usando, por ejemplo, cadenas de Markov o otros tipos de análisis bayesianos están prediciendo la secuencia. O sea, ya no solo están analizando de forma retrospectiva, sino que están utilizando modelos para predecir el estado de la muestra en esa secuencia en el futuro. Es un área muy rica, muy interesante y que también tiene su conexión con los grafos, las redes, etcétera, pero que lleva bastante tiempo para poderla explicar
y de alguna manera entenderla. Ok, Antonio. Sí, no, más bien era para motivar a que el público preguntara. Creo que las preguntas están correctas. Yo lo que tengo un poco de dudas es con respecto a en el estudio de los estudiantes, ver precisamente que este es poco voy a presentar la pantalla. Voy a hacerlo un poco más grande. Aquí donde se ve el estudio de los estudiantes. O sea, ese gráfico, esa figura que tiene dos gráficos, tiene la submuestra de estudiantes a la izquierda y la submuestra de trabajadores a la derecha. Sí. Entonces, acá en este gráfico están los estados modales, o sea, solo se coge la submuestra de los estudiantes y se hace el gráfico de estados modales de esa submuestra. Ah, ok. Y entonces y lo mismo para los trabajadores. Entonces, en este estado, por ejemplo, esta parte verde es dormir. Dormir, que en el caso de los estudiantes duermen hasta cerca de las 10:30, 11, algo así, por ahí, alrededor de eso. Y en los trabajadores, si te fijas, duermen hasta las 8, 8:30, o sea, no duermen menos, lógicamente, porque tienen que trabajar. Y aquí lo que pasa es de que no encuentro el tiempo de estudio en los estudiantes. Porque o sea, este es de estados modales, acuérdate. Este es el estado que más se repite en un intervalo de tiempo. Para ver el estudio tienes que ir al otro, a los cronogramas que están en la siguiente diapo. Fíjate que el estudio es el moradito este que es pequeñito debajo. Encima del verde está el estudio, ¿ves? Que es muy poco. Fíjate que ese estado, en el caso de los trabajadores, también estudian, porque hay trabajadores que estudian, pero es muy tenue, muy tenue. Pero es esperable que los estudiantes estén estudiando mucho más que los trabajadores, y en este caso están recreándose más que incluso los trabajadores. En detrimento del estudio. Que aquí se ve muy rápido a golpe de vista porque la presencia del azul es mucho más grande que en los estudiantes que en los trabajadores, ¿no? Sí, exactamente esa área de ahí. Necesidades personales. ¿Qué entra por necesidades personales? Ahí entra, por ejemplo, bañarse, pelarse, darse un masaje, ese tipo de cosas. Ah, ok. O no sé, una cosa muy personal, que no sé, salir a comprar una cosa muy personal, cosas de ese estilo. Ok. Sí, pues aquí se nota precisamente de que los estudiantes están estudiando poco, pero dices que era tiempo de vacaciones. Sí, porque finales de agosto, que fue cuando se hizo la encuesta, normalmente en Cuba, julio y agosto son periodos de receso docente, porque es el periodo vacacional. Pero bueno, en la pandemia prácticamente no se sabe cuándo hubo receso o no, porque
estuvimos, por lo menos en Cuba, el confinamiento fue marzo, julio fue el primero, después hubo un pequeño, o sea, marzo, junio, en julio hubo una pequeña apertura que inmediatamente en agosto se volvió a cerrar. O sea, en realidad no hubo docencia presencial. Por tanto, que haya habido vacaciones un poco dudoso también, ¿no? En fin, sí, en claro. realidad no hubo vacaciones, pero bueno, era un periodo vacacional, de alguna manera. Ok. Y Esta trabajan técnica, los estudiantes también poco. dime. No, está muy bien, Damián. Estás mirando los gráficos. Ya entendí por qué no aparecía el tiempo de estudio en el otro, porque son modales exactamente, Exacto. y pues O no es sea, la te das moda. cuenta que en ningún momento del día predomina el estudio en los estudiantes. Exactamente. Es lo que te dice el estado modal. Interesante. Y el cronograma después te explica la evolución de en qué momento es que hay más estudios. No sé, aquí se ve, por ejemplo, en el horario de las 12 del día a las 3 de la tarde es donde la banda del estudio es un poco más grande, ¿no? Y se puede decir que ese es el horario ideal para ellos para estudiar, en la muestra esta que se tiene. Pero nunca llega a ser, el ancho de la banda de estudio nunca llega a ser tan ancha como las otras, Sí, como ¿no? las de ocio, etcétera. Que eso, Sí, claro, después con las secuencias se hace muy un poco. test estadístico que te dice si esa diferenciación es al azar o es un patrón. Eso después se hace, pero bueno, es otro paso más adelante de este tipo, de esta técnica, ¿no? Que tiene varias técnicas. Ah, ok. Ok. Muy bien. No, pues muy interesante, Damián. Muchas gracias. Muchas gracias por tu Gracias a interesante ustedes. charla. Y pues, si no hay más preguntas, finalizaríamos esta sesión del seminario por el día de hoy. Les agradecemos su presencia, le agradecemos nuevamente al maestro Damián Valdés Santiago su participación, su generosidad con la red y darnos parte de su tiempo explicándonos todo lo que está realizando. Muy bien, les agradecemos mucho y los invitamos a que estén al pendiente de una nueva sesión del seminario de Sociología Computacional. Que se realizará próximamente, esperemos que el día 26 de marzo, a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues, gracias. Gracias, Damián. Nos estamos viendo, hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, Gallo.